Hola a todos, en la cápsula evangelizadora de hoy reflexionaremos el pasaje sobre el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Texto tomado del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazareo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después de muerto Herodes, había terminado el mayor peligro inmediato para Jesús. El ángel del Señor le había dicho anteriormente a José que huyera a Egipto y que permaneciera ahí hasta que le avisara. Ahora el ángel volvió a aparecérsele a José como lo prometió, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. El hecho de que el ángel hablara de los que procuraban la muerte del niño indica que Herodes no estaba solo en sus planes para destruir al supuesto rival que tenía. Pero al igual que Herodes, los otros conspiradores que trataban de matar al niño también ya habían muerto. José no recibió instrucciones de regresar a ninguna ciudad o región en particular, sino simplemente de tomar al niño y a su madre y llevarlo de vuelta a la tierra de Israel. Sin embargo, al llegar al sur de Israel y enterarse que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Aquellos que anteriormente habían tratado de matar a Jesús estaban muertos, pero Arquelao representaba otra amenaza más general, reflejando la insensible crueldad de su padre, y que también ya había ejecutado a muchos judíos. En consecuencia, José fue avisado otra vez por revelación de Dios en sueños, y entonces se fue a la región de Galilea. Nazaret estaba localizada a casi 90 kilómetros al norte de Jerusalén, en la región de Galilea. El pueblo lo habitaban principalmente individuos que eran famosos por sus toscas y violentas maneras de proceder. El término nazareno por mucho tiempo había sido de burla, usado para describir a cualquier persona que fuera ruda y grosera. Por eso es que leemos en el capítulo 1 de Juan que Natanael, quien era de Caná, que estaba a algunos kilómetros al sur, preguntó a Felipe: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? La pregunta es especialmente significativa procedente de Natanael, quien por las propias palabras de Jesús era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael no solía difamar a sus vecinos, pero estaba asombrado de que aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, viniera realmente de un lugar de tan mala reputación como Nazaret. Es importante resaltar en el texto que José y María continúan confiando en Dios y con su obediencia cumplen el plan de Dios. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en el sueño el ángel le da las instrucciones, José una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Dios vino y habitó entre nosotros, estableció su morada, se estableció en Galilea, nos dice el texto, en una ciudad llamada Nazaret, como para pedirnos que observemos que lo que hizo, a pesar de su nombre, de esta ciudad,
A pesar de la notoria mala reputación de Nazaret, es interesante. Habitar en una ciudad así, ser criado en una ciudad así, no significaba distinción alguna, o bien una distinción de una descripción muy poco envidiable. Sin embargo, se nos recuerda que esto es exactamente lo que Dios mismo había planeado en la antigüedad acerca del Mesías. Los profetas habían predicho ya de que él llevaría el nombre de Nazareno. Observamos que Dios actúa de manera contraria a la lógica humana. Hasta podemos decir que actúa de una forma deliberada. Por ejemplo, a Moisés lo mantuvo 40 años en el desierto antes de ser enviado para efectuar la liberación de Israel. También leemos en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista vivió en un lugar apartado o en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Y Jesús también pasó prácticamente inadvertido durante casi 30 años de su vida hasta iniciar su misión. La llamada vida oculta de Nazaret la vemos como algo oscuro, solo porque no podemos satisfacer nuestras curiosidades, y han salido de esto muchas teorías. Pero son años luminosos si profundizamos en su significado. El Hijo de Dios se manifiesta ya ahí, en el contexto de una vida familiar. Los gestos, las palabras, las costumbres más ordinarias se convierten en irradiación de lo eterno, en sacramento de lo divino. Es signo luminoso del Dios con nosotros. La casa de Nazaret no es una especie de sala de espera antes de que Jesús se manifestase al mundo. La familia de Nazaret, en su pequeñez, en su sencillez, en su humildad, es ya el lugar de presencia y revelación de Dios con los hombres. La gran tarea que a Jesús le espera no se improvisa. Exige una larga preparación en el silencio y normalidad de un hogar y de unos años de trabajo oculto y perseverante en Nazaret. Y en esta vida oculta, María desempeñó junto con José un papel insustituible. Jesús fue educado, creció, recibió y dio amor, apreció, aprendió a trabajar, adquirió unos valores en el ambiente ordinario de una familia común de su tiempo y lugar. José, al enseñarle el duro trabajo de carpintero, permitió a Jesús insertarse en el mundo del trabajo y en la vida social. María y José fueron los que introdujeron a Jesús en las Sagradas Escrituras, en los ritos y prescripciones de Moisés, en la oración al Dios de la alianza mediante el uso de los salmos y en la historia del pueblo de Israel centrada en el éxodo de Egipto. De sus padres, Jesús aprendió a frecuentar la sinagoga y a realizar la peregrinación anual a Jerusalén con ocasión de la Pascua. La mayoría de nosotros hemos recibido la vida, las tradiciones y la fe en medio de una familia como la que tuvo Jesús. En nuestra historia familiar encontraremos también episodios duros, dolorosos, quizás no del mismo tipo que los que vimos o que vivieron Jesús, María y José, pero que han supuesto una dura prueba para los miembros de nuestra familia. Por eso, en las dificultades de la Sagrada Familia y en su modo de afrontarlas, aprendemos a descubrir que Dios conduce nuestra historia e ilumina su sentido con su palabra. Su meditación nos puede dar luz para entrever los planes y caminos del Señor para nosotros. Parafraseando al Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, nos dice que también a través de la angustia de la familia de Nazaret pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, esta familia nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. La historia de la salvación se cumple, nos dice el Papa Francisco,
creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Pidamos pues a Dios tener la conciencia de poder ver y cumplir su voluntad, de ser obedientes a su plan, a pesar de las dificultades, y que nos fortalezca e ilumine para saber afrontarlas. Que nuestras familias sean educadoras en valores y sean fuentes de crecimiento en la fe, en la esperanza y la caridad. Que el Dios de Jesucristo nos bendiga. Amén.